últimas lecturas que estos vídeos no me gusta que pase tanto tiempo entre uno y otro, pero no sé por qué. Al final no consigo sacar tiempo y bueno, de nuevo tenemos un vídeo que acumula un montonazo de libros, porque el último vídeo que saqué de este estilo fue en abril. Así que, bueno, preparaos, poneos un cafecito, un tecito, lo que queráis, pero tomároslo con calma porque este va a ser un vídeo muy largo, porque hay muchos libros para comentar. Es cierto que voy a intentar pasar un poco por encima por los libros que ya he mencionado en otros vídeos del canal, pero ya os digo que son muchos libros, o sea que con la calma. Y el primer libro que tengo que recomendaros fervientemente es Los últimos jinetes de dragón de Beaubasar, de Indra Das. Esta es la novela que sacamos en Duermevela este mes de julio, sale el día 15 y actualmente está en preventa desde nuestra página web, que ya sabéis que va a estar en preventa hasta este domingo solo y podéis conseguirla con descuento, con marcapáginas y postal de regalo y con envío gratuito a Península. Entonces, bueno, este libro la verdad que sale en muy mala fecha porque julio es muy mala fecha y me da mucha pena, pero os voy a decir que de verdad tenéis que darle una oportunidad. Lo veis finito, es una novela muy cortita, pero es de las novelas tan increíblemente evocadoras y bonitas que no podéis dejar pasar. Es una historia coming of age, de estas historias que nos cuentan la vida de un personaje desde que es niño hasta que va creciendo, alcanzando la madurez y haciéndose mayor. A través de esto pues vamos a ir conociendo el primer amor, la amistad, su relación con su familia, que es muy importante la relación que tiene nuestro protagonista con su abuela, con su padre, que siempre le lee esos libros de género fantástico como El Señor de los Anillos, como Terramar. Es una historia llena de referencias a los clásicos de la literatura fantástica, en la que se percibe un amor por los libros increíble y que traspasa las páginas. Y luego tiene ese punto de que la magia está muy presente, el sentido de la maravilla, porque Rue, nuestro protagonista, empieza a tener sueños con dragones, no sabe qué es realidad, qué es ficción, empieza a tener recuerdos de cosas que no sabe si ocurrieron. En su familia son todos secretos porque nadie le dice realmente de dónde proviene su familia, cuál es su estirpe. Sabe que son emigrantes, que viven en Calcuta, pero no sabe realmente de dónde provienen y está todo lleno de secretos en su casa. También es preciosa la relación que tiene con su mejor amiga, que es una joven del barrio de Chinatown, Alice, con la que al final crecen juntos, encuentra su lugar en Calcuta. Y bueno, es un libro que habla de racismo, habla pues de pertenencia, de identidad, habla de un montón de temas, pero de una manera como muy ligera y muy evocadora y muy que te lleva a sentir tantas cosas. Es un libro que de verdad, ya os digo, es como muy fino, pero te hace sentir muchísimas cosas, está tan bien escrito, es tan bonito, que bueno, ojalá le deis una oportunidad porque es una historia de verdad, a mí me parece totalmente única. Además le hemos hecho una edición súper especial, con un montón de añadidos, lo he dado todo en las ilustraciones de este libro y bueno, que ya lo sabéis, que lo tenéis en preventa, que también estará por supuesto en el Celsius, que ya lo tenemos la semana que viene, y pues eso, que muy feliz de que por fin llega a librerías esta joyita de Indra Das. Y ahora sobre libros que he leído recientemente, voy a pasar por encima a mencionar estos 4 que he mencionado en un vídeo hace relativamente poco, de libros para leer, para ver con el solete y el buen tiempo. Uno es The Magician of Caprona, de Diana Wynne-Jones, ya sabéis, de la saga Crestomanchi, un libro súper entretenido, bonito, desgraciadamente no está en castellano, no sé muy bien por qué, pero bueno, pues como siempre con Diana Wynne-Jones, lleno de magia, de personajes encantadores, de guerras mágicas entre familias y con esa ambientación italiana que disfruté tantísimo. En ese estilo de ligereza y diversión pues está Mago Menor, de Kingfisher, ya sabéis de mi obsesión por Kingfisher. Las novelas de corte infantil juvenil que tiene ella, es una historia muy sencillita, con un protagonista muy dulce y muy tierno que querrías abrazar, un niño adorable que va siempre acompañado de su armadillo. Y es un niño mago que sabe muy pocos hechizos y va por el mundo pues en busca de conseguir paliar la sequía que hay en su pueblo. Y bueno, va a vivir 1001 aventuras. Ya os digo, una historia muy sencillita, pero que te deja con la sonrisa y que también tiene su mensajito. Luego tenemos Extranjeros Bienvenidos, de Bárbara Pym, que también os he recomendado un montón de veces. A ver, la Pym siempre es bien. Yo no he leído ni un solo libro de ella que no me haya gustado, siempre me deja con la sonrisa. Una comedia británica, una comedia de enredos divertidísima, de personajes inolvidables.
100% british, todos los personajes súper ridículos, absurdos y encantadores al fin y al cabo. Y por último, Los desaparecidos del Claro de Luna, que es el segundo volumen de la saga Pasaespejos, que bueno, la verdad que yo estoy deseando continuar porque esta historia, ya sabéis que está encajada dentro de la literatura juvenil y no sé, me da la impresión de que se ha quedado un poquito tapada dentro del género fantástico. Y la verdad que es una pena porque es una historia llena de imaginación, con unos personajes muy chulos y que según vas avanzando en la historia se vuelve como más compleja. A mí me gusta muchísimo esa mezcla que tiene entre historia un poco decimonónica y de enredos al más por estilo francés, con la pura magia y imaginación que puedes encontrar en las historias, por ejemplo, de Diana Wynne-Jones o este tipo de historias más imaginativas y originales. Así que bueno, ojalá nos traigan pronto el tercero, porque yo necesito saber ya qué pasa con los dos protagonistas, que ya a este punto ya los amo y quiero saber qué pasa y que les vaya todo bien. Bueno, y ahora ya pasamos a libros que creo que no he mencionado en el canal o que si he mencionado ha sido muy por encima, y por una parte tenemos una pequeña decepción, o más bien una gran decepción, que es Cuando ellas fueron dragones, de Kelly Barnhill. Esta es la autora de La niña que bebió luz de luna, que a mí es un libro que me encantó, me gustó muchísimo, creo que lo leí el año pasado. Y es un libro súper Ghibli, la verdad, es 100% Ghibli, de este rollo infantil juvenil que a mí tanto me gusta leer de vez en cuando y que disfruto muchísimo. Y bueno, esta novela tenía la verdad que una premisa completamente brutal y que yo con eso ya dije, este libro me va a encantar, y no ha sido así. Le he dado 3 estrellas, ha sido no un descalabro total, ha habido cosas que me han gustado, pero es un libro que se me ha hecho muy pesado, muy denso, muy redundante. El libro está ambientado en los años 50 y nos habla de unas mujeres que de un día para otro se convirtieron en dragonas. Esa es la base de la historia. Y cómo pues todo esto afecta a la sociedad, cómo intentan taparlo constantemente, el hecho de que estas mujeres hayan desaparecido convertidas en dragonas, hayan huido de sus casas, de sus familias, de sus maridos y demás, y cómo se ha creado como una especie de engaño colectivo en el que los niños no pueden ni siquiera mencionarlo, y es un tema que se vuelve terriblemente tabú. Y bueno, a lo largo de la historia vamos a conocer a una joven que cómo va creciendo, su relación con su prima hermana, con su familia y cómo le afecta todo este tema de las dragonas directamente. Ella vive claramente en una sociedad muy patriarcal, llena de machismo, muy cruel con las mujeres, pero la verdad que en ningún momento llegué a empatizar con la protagonista. Yo no sé si es por cómo está escrito, pero su historia, su relación con su madre, que es un personaje muy desagradable, con su padre, es como que es uno de estos libros que tú estás viendo lo que quiere hacer la autora, la crítica que quiere hacer. Es una historia pues muy feminista, muy reivindicativa, que me parece genial todo lo que propone y todo lo que te da para pensar con esta metáfora que hace de las dragonas está muy bien. Pero a mí me fallaron muchísimo los personajes, entonces no pude interesarme por la historia. De hecho, ya os digo que la parte central se me hizo súper pesada, creo que tarda mucho en arrancar. Y la parte final, que es la más interesante, cuando por fin interviene la magia y la fantasía, porque toda la parte inicial, incluso hay pequeños tratados y demás que no sé, a mí me resultó bastante farragoso. Y la parte final, aunque me interesó más, pues creo que, no sé, es una historia que al final se queda en una buena idea, en un mensaje muy potente, pero que conmigo pues no logró, no me llegó, vamos a decir. Luego os tengo que mencionar un libro que, aunque ahora no lo he leído, he empezado a releerlo y quería mencionarlo simplemente porque no sé si lo voy a seguir releyendo, porque realmente no tengo tiempo, pero tengo todas las ganas. Es un libro que leí hace un par de años y me encantó, y lo han reeditado ahora actualmente. Se trata de Tomates verdes fritos, de Fanny Flagg, en esta edición súper chula y muy cuidada, la verdad, con una maquetación súper bonita. Y bueno, ¿qué os puedo decir de esta historia que ya os he mencionado más veces? Que es una novela de señoras, como a mí me gusta llamarla, que habla de racismo, que habla del patriarcado, que habla de mujeres y de sus vidas, e incluso de una relación entre dos mujeres que era súper tabú y prohibida en su momento. Es una historia que tiene como muchas capas, a pesar de ser algo tan ligero, tan bonito, tan divertido de leer. Esa historia de ese pueblo, a lo largo de los años, de esa familia, de esas diferentes familias que se van mezclando y que vas conociendo a través de ese café.
Y bueno, simplemente os lo quería mencionar porque es un libro perfecto, yo creo, para leer por estas fechas en verano y que apetece muchísimo con el buen tiempo, que es una lectura, ya os digo, muy ligera, que está contada como a través de varios puntos de vista y a modo de diario, que es algo que hace que vuele sobre sus páginas. Me encanta porque eso es una lectura al final muy amable, muy ligera, muy sencilla, pero con mucha capa por detrás y que además habla de temas de mujeres que no se suelen mencionar y yo creo que se suele hacer de menos. Y es una pena porque es un librazo bueno, pues que es para tener en cuenta. Otro libro que me gustó muchísimo y que fue una sorpresa enorme para mí es La habitación de las niñas de Raquel Moraleja. Esta es una antología de relatos que os recomiendo muchísimo que os hagáis con ella cuanto antes, porque además la editorial, tristemente, que es una editorial independiente, In Limbo, ha anunciado que va a cerrar, con lo cual si os interesa el libro, comprárselo ahora porque pues no sé dentro de cuánto tiempo, pero dejará de estar disponible. Y es una antología de verdad que es una pasada. Si os gusta el terror más de tipo social, como el que hace pues por ejemplo Mariana Enríquez o este tipo de autores y autoras más reivindicativos dentro de hablar de ese horror, ¿no? Este es una lectura obligadísima. A mí son unas historias que me han llegado mucho. Tiene historias de todos los tipos, ¿no? Algunas más cercanas al el relato más inquietante que te pone como la piel de gallina, y otros relatos que simplemente te entristecen porque historias que te parecen muy reales, ¿no? De mujeres que puedes conocer o con las que te puedes identificar, con partes de nuestro pasado que ocurrió aquí en España. Hay incluso varios personajes históricos que aparecen aquí o acontecimientos históricos de nuestro pasado reciente. Y es que está también escrito, son historias que te remueven tanto por dentro, creo que tienen pues eso, esa crítica social siempre muy presente. Y no os penséis que son, aunque es dentro del terror, estos relatos están dentro del terror, no es un terror que te impida dormir, ¿vale? Ya sabéis que yo realmente no llevo muy bien el terror, no me gusta mucho porque lo paso muy mal. No son ese tipo de relatos, quiero decir, son inquietantes, te dan para pensar, son oscuros, pero nos van a tener teniendo pesadillas. No puedo más que recomendarlo, de verdad que fue una antología que para mí fue una súper sorpresa, la volveré a recomendar muchísimo en Halloween seguro porque me parece la lectura perfecta. Por otro lado, un libro que fue un poco de decepción también para mí es El jardín de los hechizos de Sarah Addison Allen. El problema con este libro básicamente yo creo es que es demasiado parecido a Practical Magic de Alice Hoffman, que es una novela que es que 5 estrellas, que me encanta, que adoro, y bueno, es que este libro es muy idéntico a aquel en muchos casos. También habla de dos hermanas muy diferentes que crecen llevándose bastante mal y que cuando se hacen mayores, pues una de ellas se queda en el pueblecillo en el que han crecido, la otra se va a vivir la vida locamente, y por una serie de circunstancias la que se va vuelve con su hija pequeña, sola, huyendo de un hombre, y va a buscar ese refugio junto a su hermana, con la que van a restablecer su relación y un poco la relación también con el pueblo. La parte así más fantástica o de realismo mágico tiene que ver pues que es una familia, allí en ese pueblo hay diferentes familias que tienen ciertos poderes o se cree que tienen ciertos poderes. Que es la hermana que se queda allí, pues se dedica a hacer como comidas y tiene como una empresa de catering en la que siempre interviene pues parte de la magia para conseguir que las personas a las que les da la comida pues tengan buenos sentimientos, malos y demás. Entonces bueno, el realismo mágico está ahí presente de una manera muy leve, ya os lo digo, demasiado leve para mi gusto, pero bueno, me ha resultado, ya os digo, una novela como muy parecida a Practical Magic, pero sin su profundidad, la capacidad que tiene Alice Hoffman para envolverte, que es una cosa exagerada, y también esa sensación como de dinastía y de estirpe entre los personajes. Aquí no vamos a ver a las dos hermanas. Es muy sencillito, tiene mucho romance, es muy romance de los 90, aunque este no sea de los 90, es de los 2000. Pero bueno, si os va eso, o sea, realmente si os gusta el romance creo que os gustará, aunque está un poquito pasado de moda algunas cosas. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, me gustó mucho la relación de las dos protagonistas, la ambientación del pueblecillo, el tema de que sea como verano, que está muy presente esa parte estacional. O sea, tiene cosas que me entretuvieron y realmente es un libro que me leí rapidísimo. Creo que le di 3 estrellas, es una lectura pues entretenida, que se lee muy rápido. Bueno, luego olvidas, pero si os apetece algo así, un poco estacional, ligero, sencillo, con romance y un poquito de magia, pues oye, ahí lo tenéis.
Y luego un librazo que en cambio se ha llevado las 5 estrellazas, que lo he mencionado en el último vídeo que subí al canal como la mejor lectura de lo que va de año junto al de Angela Slater, pero bueno, es Kalpa Imperial de Angélica Gorodischer. Este libro me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es una antología de relatos que no llega, bueno, que son 250 páginas, con lo cual es muy cortito y yo tardé unas 2 semanas en leérmelo y además tuve que apurar un poco incluso porque lo iba a comentar en el club de lectura en el que lo estaba leyendo y es que es un libro un poco denso, o sea, yo os lo advierto que a mí me encantó, me tuvo totalmente enamorada mientras lo estaba leyendo, pero te requiere su atención porque está escrito de una manera con muchísimo detalle, con mucho cuidado y con mucho juego con el lector. Lo que nos cuentan básicamente es la historia del imperio más vasto que jamás existió y vamos a ver cómo ese imperio crece, se levanta, vuelve a caer, vuelve a levantarse y a través de la historia de sus gobernantes, de las diferentes dinastías, de sus princesas, de sus príncipes, pero también de mercaderes, de ladrones, de asesinos, vamos a ir comprendiendo un poco pues, ese universo tan rico que crea la autora, todos esos pequeños detalles que nos va mostrando a través de los diferentes narradores de cómo es ese universo, de cómo son esas personas que viven allí en las diferentes sociedades que va desarrollando Gorodischer, que son súper interesantes. Y luego es una historia que está llena de capas. Muchas de las reflexiones en las que se habla del alma humana nos llevan a pensar si el poder corrompe y si hay manera de no sucumbir a ello. Pero bueno, es una historia que tiene como muchísima profundidad aquí donde la veis y que también juega mucho, como os decía antes, con el lector. Los narradores son muy distintos y van cambiando y yo es algo que agradecí un montón porque sientes cada relato muy distinto y al mismo tiempo que pertenecen a un todo. Te da la impresión de eso, de que estás leyendo una novela en cierta manera y que aunque no sabes qué ocurrió antes, qué ocurrió después, todo forma parte de algo más grande. Entonces, bueno, si creéis que os puede interesar, si os gustan autores como Ursula K. Le Guin, como Tolkien, como Italo Calvino, como Borges, si os gustan autores que jueguen con el lenguaje, que tengan esa capacidad para contar historias, porque esto es la capacidad de la autora de contar también sus historias. Si os gusta eso, tenéis que leer este libro que es maravilloso. Y ahora un libro que no tengo aquí porque saqué de la biblioteca, pero os dejaré una imagen por aquí. La Feria de las Tinieblas de Ray Bradbury. Ya sabéis lo que me gusta Ray Bradbury. El vino del estío es uno de mis libros favoritos de la vida. Lo leí el año pasado y me volvió completamente loca. Y no me canso de leer sus historias. Esta es una de sus historias más conocidas. Realmente es una de estas novelas más cercanas al terror que tiene el autor y que es mega conocida y de la que yo creo que ha influido muchísimo en novelas de terror posterior e incluso películas y demás. Y a mí no me ha gustado tanto, quiero decir, le he dado 3 estrellas, me ha parecido chulísimo algunos juegos de espejismos que hace, lo inquietante que resulta, lo bien que traslada los sentimientos de unos niños, que son los niños protagonistas. Es una historia que al final habla de 2 niños y de un pueblecillo al que llega un circo ambulante, que es esa feria de las tinieblas, y que cómo de repente se apodera del pueblo y cómo empiezan a suceder cosas espantosas que solo los niños ven. Y consigue realmente ser muy, muy aterrador, algo tan sencillo y crea unos personajes, la verdad, que muy inolvidables. Pero es cierto que la narración tan envolvente que tiene, tan repetitiva, tan poética y que, no sé, a mí a veces me abrumó. Es un libro que a veces me costaba leer porque está escrito de una manera pues súper original y que te transmite muchas cosas, pero que también es un poco agotador. Cuando terminaba un capítulo era como, uff, voy a descansar. Entonces, bueno, disfrutar, tampoco disfrutas tanto, pero tiene también unas reflexiones buenísimas, como siempre pasa con este autor, que siempre hace muchas reflexiones sobre el ser humano, sobre envejecer, sobre crecer, madurar, sobre la relaciones familiares, de amistad, siempre está todo esto muy presente en sus historias. Y tiene algunos personajes y algunas historias realmente chulísimos en este libro. Yo os digo que no es de mis preferidos, no es un libro que recomendaría yo para empezar con el autor, pero desde luego encantada de haberlo leído, aunque no sea de mis favoritos. Os quería recomendar también La boda de Dorothy West, que es un libro que la verdad que no he visto por ninguna parte. Fue un libro que yo me compré el año pasado de manera compulsiva en una librería, que lo vi, me llamó la atención y se vino para casa.
y es una novela de una autora del Renacimiento de Harlem. Ya sabéis, este movimiento cultural y artístico que hubo pues, a principios del siglo XX en Estados Unidos y que bueno, puso en valor pues, las obras, la música y en general el arte de las personas afroamericanas, que fue como un boom literario y artístico de esa época. Y entre ellos estaba Dorothy West, que aunque vivió esa época, realmente este libro creo que se publicó en los años 90. La novela está ambientada, en cambio, en los años 50 y nos habla de un enclave muy particular al que va a veranear siempre una familia afroamericana de clase pudiente. Entonces, bueno, la novela va a ir hacia adelante y hacia atrás contándonos un poco la historia de todos los personajes que forman parte de esa familia. Está ambientada realmente en un día que precede a la boda de la hija pequeña de la familia, que se va a casar además con un hombre blanco. Y vamos a ir hacia atrás y conocer su historia, la de sus padres, sus abuelos y las diferentes ramas familiares, porque es una familia además en la que hubo un casamiento interracial, con lo cual algunos familiares pues su color de piel tira más hacia el oscuro, otros hacia el claro, podrían parecer prácticamente blancos, y todo esto es una excusa para que la autora realmente reflexione sobre precisamente los prejuicios raciales y también sobre las diferencias de clase, los estatus sociales y demás. Es una historia que, bueno, pues eso, critica mucho el racismo y el clasismo y todo esto, pero está contado de una manera muy ligera que vais a devorar. Yo al menos me leí, lo devoré este libro, me gustó mucho, quizá al final es algo apresurado, me hubiera gustado que le dedicara un poquito más de tiempo, pero tiene algunas reflexiones súper interesantes que nunca se me hubiera pasado por la cabeza analizar. La verdad que te da como una perspectiva muy distinta de ciertas cosas y tiene personajes e historias muy memorables, o sea que bueno, yo os lo recomiendo un montón. Voy a hablaros de una de mis últimas lecturas, que fue Corazón de acero, de Kim Fisher. Ya veis que es la novela más larga que leo de Kim Fisher y tristemente es la novela que menos me ha gustado de las que he leído de ella. No porque esté mal, que para nada, es igual de entretenida que las demás que he leído, tiene su encanto, su diversión, sus personajes inolvidables, pero es cierto que es una novela fantástica, pero es que yo creo que esto sí que se podría llamar romantasy, pero totalmente, porque tiene un romance central en la historia y le mete bastante caña al tema del romance entre los dos protagonistas, que a mí, sinceramente, pues se me hizo pesado tanto romance, ya sabéis que no es muy fuerte, y entonces, bueno, se me hizo un poco cansino. Otra cosa que le veo yo a este libro es que la parte inicial es muy larga y tarda bastante en arrancar. Creo que esta autora siempre tiene su punto álgido cuando sus personajes se encuentran y forman un grupete de aventuras, y aquí tarda como la mitad del libro en hacerse ese grupo, que es maravilloso, luego te lo vas a pasar genial, tiene momentos chulísimos, te vas a reír mucho porque también es un libro que tiene mucho humor, tiene mucha ligereza. Tienes lo de siempre, ¿no? Una protagonista, en este caso una mujer de unos 30 años, viuda, que de pronto, para huir de sus parientes, consigue una espada de la que sale un hombre que está unido a esa espada y bueno, pues va a hacer un poco como su paladín, a defenderla y a viajar con ella para intentar huir de sus parientes y encontrar un poco su lugar en el mundo y demás. Y bueno, es eso, es un libro muy divertido, no tan oscuros como otros de Kim Fisher, que tiene quizá lo más guay, yo creo, es la ambientación. Es una tierra en la que hay muchísimos dioses, deidades, muchas religiones distintas que se entrecruzan, sectas, y eso creo que es lo más chulo del libro, que me hubiera gustado ver más. Pero bueno, entretenido y poco más. O sea, está bien, pero desde luego no es de mis preferidos de la autora. Un libro que realmente al final, bueno, estuvo bien, pero tampoco me volvió loca, es Linaje Ancestral, de Adrian Tchaikovsky, que os comenté en el último vídeo que subí que estaba leyendo. Bueno, es un libro que se lee súper rapidito, ya veis que es muy cortito, con además capítulos muy cortos, y la historia está dividida en dos puntos de vista, una totalmente de ciencia ficción y otra de fantasía, que van a eclosionar, se van a fundir para contar su historia. Nos presenta la novela un mundo fantástico en el que hay una princesa, en la cuarta en la sucesión, la típica que pasan un poco de ella, y que va a ir a una montaña a pedir ayuda a un mago que está allí encerrado desde hace millones de años y que ayudó a su abuela hace muchos años. Y ella quiere pedir ayuda porque hay un monstruo que está asolando parte de sus tierras.
Bueno, el otro punto de vista es ese mago que en realidad no es un mago, sino es una persona que llegó a esa tierra, que tiene en su nave, que es tecnológicamente está muy por encima de ellos y nos van a ir intercalando como las dos visiones, ¿no? La de el mago que no es un mago explicándonos todos los conceptos que tienen desde el mundo fantástico, de cosas que creen que es magia, que son los dioses, que es no sé qué. Él va a demostrar que eso no es magia. Todos van a ir a la búsqueda de este monstruo y vamos a ver un poco cómo viven esa aventura. A mí me gustó, quiero decir, me gustó la aventura, me gustó sobre todo el personaje de ella, de la princesa. El personaje de él me resultó muy cansino, no os voy a engañar, me resultó muy pesado y no me costó encajar con él. Y también esa visión como más científica, aunque entiendo que está muy chula, al final es un juego constante que hace el autor con el lector, pues bueno, yo que me gusta más lo fantástico y lo irreal que lo real, se me hizo también un poco cansino. Entonces, bueno, quiero decir, original, diferente, con cosas chulas, pero creo que me había hecho unas expectativas igual demasiado altas que no llegaron a cumplirse. Y bueno, ya para terminar, un libro que me gustó muchísimo, que también mencioné un poco por encima, creo en alguno de los últimos vídeos, hice una reseña en Instagram también, y es Anhelo de raíces de May Sarton. Este es un libro que leí gracias a Lirek Frástica, que lo recomienda un montonazo, y la verdad que muchísimas gracias porque estaba claro que me iba a gustar y es que lo he adorado. Estas son unas memorias de la propia May Sarton que nos va contando a través de recuerdos cómo fue su vida cuando fallecieron sus padres. Ella tenía unos 40 y pico años y se sintió un poco sola en el mundo y tuvo la necesidad imperiosa de comprarse una casa. Se la compró en el norte de Estados Unidos, en una zona como muy inhóspita, un pueblo muy, bueno, que cada uno vivía en su casa en el Quinto Pino, bastante salvaje y en el que el clima y la vida animal era muy extrema. Estamos hablando de los años 50 además, y vamos a ver cómo ella sola se va para allá, monta su casa y pues pasa los 10 años más o menos, nos va a describir, de su vida allí, intentando pues lidiar con la soledad, lidiar con la pérdida, aprender un poco de nuevo sus nuevas rutinas. Habla también mucho de lo que es el proceso de escritura, el proceso creativo, cómo hace nuevos amigos, cómo empieza a vivir un poco más de una manera más pausada, más acorde con la naturaleza. Es un libro como muy bonito, lleno de reflexiones para leer poco a poco, y es un libro que he tardado bastante en terminar también, y es que no quería que se me acabara. La verdad que disfrutas muchísimo tanto de la autora como de las cosas que te va contando. Es muy real y muy enternecedor todo lo que te va contando. Tiene momentos totalmente luminosos, hablando pues eso de la naturaleza, de cómo entra la luz en su casa, de yo qué sé, de animales con los que tiene que lidiar, de relaciones pues eso, con personas del pueblo que va estableciendo pues relaciones de amistad. Tiene momentos como muy bonitos, pero también para mí hay cierta melancolía en este libro sobre eso, sobre la madurez, sobre la pérdida, la soledad está presente también. Y bueno, es uno de estos libros pequeñitos, pero que si os gustan este tipo de lecturas como Cartas de una pionera y este tipo de libros, os va a encantar, lo vais a disfrutar mucho. Y a mí la verdad es que me dio momentos maravillosos y espero leer pronto más libros de esta autora porque me ha gustado un montón. Y bueno, antes de terminar quería simplemente comentar un par de cómics que me han gustado mucho, que he leído últimamente. Por una parte, La maldición de la sal, de Hope Larson y Rebecca Mock, que este es un libro además que me regaló una persona anónima que de vez en cuando me manda cómics, y yo desde aquí quiero darle las gracias. Lo siento si a veces se me olvida decirlo porque como subo vídeos de Pascuas a Ramos y nunca firma esa persona, sea quien sea. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti leo cómics, porque si no, es que no lo haría nunca. Y bueno, que hace mucha ilusión, la verdad, cuando te llega un regalito de estos. Y bueno, este es un libro muy chulo, ambientado en la época de la Primera Guerra Mundial, protagonizado por una niña que tiene una relación muy bonita con su hermano y cómo la magia y unos personajes siniestros aparecen en su vida. Tiene un punto estudio Ghibli, es muy sencillito, a ver, no es ninguna locura, pero bueno, yo es una historia que disfruté, que tiene unas ilustraciones muy bonitas y con un uso del color que me encantó. Y bueno, pues nada, que si os apetece algo así ligero y también para lectores más jóvenes, igual de
no sé, a partir de los 10, 12 años les puede gustar. Y luego, por último, el único libro que me compré en la Feria del Libro de Gijón, que fue El viaje de Suna, de Hayao Miyazaki, que bueno, yo tenía que leerme este libro, ya sabéis que soy mega fan del estudio Ghibli, y bueno, pues solo deciros que este cómic no decepciona, que si os gusta el estudio Ghibli lo tenéis que leer. Es verdad que es un cuento, es más bien un cuento ilustrado, no es tanto un cómic, porque tiene como una narración que te va guiando un poco a través de las ilustraciones, es un poco eso, una guía a través de esos paisajes únicos de Miyazaki que crea, ese imaginario simplemente abrumador que tiene este autor. Y bueno, que yo lo disfruté muchísimo, sé que lo voy a releer y bueno, recomendado queda. Y bueno, ahora sí, por fin he terminado. Madre mía, que creo que va a ser uno de los vídeos más largos del canal. No sé cómo se me han acumulado tantísimos libros para comentar. Espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, contadme abajo qué os ha parecido, si os han interesado alguno de estos libros. Y acordaros que tenéis la preventa activa de los últimos Jinetes de Dragón de Uvasar hasta este domingo. Y pues nada, que muchísimas gracias por todo. Nos vemos muy pronto y adiós.